Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. Presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el diputado Gabriel Boric. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando. Bueno, parece que ha tenido un costo alto el haber sido la única persona que firmó con su nombre propio y no como presidente de partido el acuerdo por una nueva constitución, Gabriel. Habrá que verlo, el tiempo lo dirá. Yo creo que los costos que vale la pena correr, valga la redundancia, vale la pena correrlo. Y me parece que este es uno de ellos, pero todavía es muy pronto para emitir juicios definitivos al respecto. Lo que yo creo, por lo menos, es que cuando uno es parte de un debate y como partido incidimos sustantivamente en un cambio en el resultado de lo que fue el acuerdo constitucional, en particular en el hecho de que se incorporara un plebiscito para que el pueblo decidiera respecto de qué mecanismo, a través de qué mecanismo se iba a cambiar la constitución de Pinochet. Me parece que era irresponsable a última hora decir, ¿saben qué? No vamos a hacernos cargo de los costos que esta decisión pudiera implicar. Y por lo tanto tomé esa decisión, que está siendo también analizada por las instancias correspondientes de mi partido, y el tiempo dirá si hicimos lo correcto o no, pero yo creo que lo importante, más allá de mi situación particular, es que logremos avanzar hacia este proceso constituyente paralelamente a terminar con las violaciones a los derechos humanos y las urgencias sociales que la movilización ha puesto sobre la mesa. Estás diciendo, Gabriel, si te entiendo bien, que fue una intervención personal tuya la que permitió que hubiese un plebiscito de entrada en ese acuerdo. No estoy diciendo que fue mía en exclusivo. Digo que como Frente Amplio incidimos de manera sustantiva, y estoy seguro, sí, que si no hubiésemos estado como Frente Amplio el resultado hubiese sido diferente. Yo creo que eso así también lo han dado cuenta las crónicas que han salido respecto de lo que fue ese debate, en donde hasta el día anterior lo que había era un preacuerdo para que hubiese una convención constituyente con un número determinado de parlamentarios designados y un número determinado de gente electa, sin un plebiscito de entrada que ratificara eso. Y a mí me parece, y a mí y al Frente Amplio nos parecía de que era tremendamente necesario para poder darle legitimidad al proceso que existiera ese plebiscito de entrada y que el pueblo pudiera tener como una de las opciones una asamblea constituyente en la práctica, independiente del nombre, con el 100% de los representantes electos. Y yo creo que eso se logró, y más allá de las críticas legítimas que hay respecto de la forma del acuerdo y de ciertos contenidos, me parece que es un avance importante que abre la discusión y no que la cierra. Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Yo me refería a los costos y los costos, bueno, por lo menos en términos cercanos, tienen una serie de características. Por cierto, en las redes sociales han expresado a favor y en contra su parecer respecto de tu actitud. Lo mismo, creo que esta suspensión de militancia de tu partido revela más o menos lo mismo, y sin duda el intento de quemar la sede parlamentaria en Magallanes también, evidentemente me imagino que está relacionado con todo eso. A ver, sobre lo primero, lo de las redes sociales, yo creo que siempre es legítimo en el mundo que vivimos cada vez más conectado, que se democratice la posibilidad de emitir la opinión a todas las personas, y eso muchas veces, desgraciadamente, se malentiende con insultos o agresiones que generalmente se esconden detrás del anonimato en redes sociales. Y eso es lamentable, pero habla más de las personas que las emiten que del receptor de las mismas. Ahora,
yo insisto, hay críticas que son legítimas, uno tiene el deber de escuchar y también responder. Yo, por ejemplo, ayer hacía, aprovechando las redes sociales, un live, un en vivo en Instagram, y justamente conectaba y discutía con una persona que tenía críticas legítimas a este proceso y podíamos discutir en torno a eso, y eso está bien, es parte del debate que tenemos que dar sobre este tema. Sobre lo segundo, la suspensión temporal de mi militancia es una muestra de que las instituciones partidarias también funcionan y que hay un debate al interior de mi partido que es un debate duro, que es un debate difícil, pero que se está dando en las instancias que como mismo partido nos hemos dado para solucionar cuando hay diferencias respecto a actuaciones de militantes, en este caso la mía, y que por lo tanto ningún militante, independiente de su cargo, está por sobre las reglas de que el mismo partido se le impone a quienes participan de él, y eso me parece que es correcto también. De hecho, yo hoy día tengo que presentar el escrito de defensa ante el Tribunal Supremo para que éste evalúe si es que va a haber o no sanción y cuál va a ser la sentencia definitiva al respecto. Y finalmente lo más grave, digamos, es el ataque con 2 bombas Molotov a nuestra sede en Magallanes, porque ahí está en riesgo la integridad de las personas, está en riesgo la integridad de un equipo, de la gente que asiste cotidianamente a la idea. Fue de madrugada, por lo tanto no había nadie en ese momento, pero podría haberlo habido. Y ese solo riesgo ya me parece que justifica una condena, como hemos condenado desde un comienzo los incendios y saqueos y rechazado ese tipo de violencia que no construye nada, que deslegitima y desvía la atención, pero además puede causar un daño tremendo, como hemos visto, además que ha causado daño con muertes en estos días, y es algo que también ha pasado en otras partes. Me parece que es absolutamente lamentable, pero que sepan, tal como lo dije a propósito de esto, de que quienes hayan sido, porque yo no tengo antecedentes de quién lo realizó, ni si las motivaciones eran en contra o a favor de del desempeño que yo he tenido en esta coyuntura, pero que sepan que independiente cuáles sean sus motivaciones, no nos van a callar, y nosotros vamos a seguir dando la pelea por lo que consideramos es la posibilidad de construir un Chile más justo, gracias justamente a la movilización que ha habido en nuestro país. Gabriel Boric, que el Frente Amplio tenga una discrepancia tan rotunda en algunos casos de un canal que eventualmente puede llegar a puerto, como es la nueva Constitución y todo lo que se acordó. ¿Qué dice un poco de esa organización política? ¿Qué tan fragmentada está? ¿Qué tanto las visiones son polares a tal punto que se estipula que un acuerdo para una nueva constitución de partida puede estar marcado por la sospecha? Yo entiendo que hay daño histórico en términos de las confianzas y todo lo demás, pero si es que si no hay la posibilidad de jugarse por una salida en términos masivos como Frente Amplio, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa es que cada uno ande por su cuenta o hay verdaderamente la fragmentación o la fractura de lo que antes fue un conglomerado bastante más unido? Yo soy de la opinión de que acá es necesario el cambio institucional para poder hacer transformaciones profundas que vayan desarmando de manera definitiva la herencia de lo que fue el legado más estructural de la dictadura, que fue la Constitución del 80. Y yo creo que el plebiscito de abril apunta en esa dirección, le permite al pueblo decidir mediante qué mecanismo escribir una nueva constitución, y eso es un hecho inédito en la historia de Chile respecto de cómo se han escrito las constituciones en Chile, desde la de 1828, la de 1833, la de 1925, etcétera. Y ante tu pregunta, permíteme retrucarte. ¿Tú te acuerdas los calificativos
que de seguro debe haber ocupado el MDP, el Movimiento Democrático Popular, en 1987, finalmente cuando la Alianza Democrática toma la decisión de acatar el plebiscito de 1988 en vez de la demanda por elecciones libres, que era la que primaba en ese momento. Seguramente deben haber sido epítetos muy duros. Sin embargo, después lograron trabajar en conjunto por ese plebiscito y sacarlo adelante, el de 1988. Yo creo que, por cierto, son contextos distintos. No se puede comparar una dictadura de 17 años con este gobierno, por muy mal que lo haya hecho y por las violaciones graves que ha tenido de derechos humanos en este mes. Pero creo que como Frente Amplio, independiente de las diferencias que hemos tenido en torno a la táctica mediante la cual enfrentar el tema constituyente, vamos a tener la altura de mira y madurez para poder seguir unidos por las peleas que nos unen, valga la redundancia, que son mucho más grandes que las diferencias que tenemos. Sí, Gabriel, ahora, mirando después de todo lo que ha pasado desde que se firmó ese documento, ¿cómo dirías tú que marcha el proceso? Porque no han parado las movilizaciones, no han parado tampoco las expresiones de violencia y, por lo tanto, ¿qué tanto lo que probablemente se pensó en algún momento que podía ser un canal de conversión de las voluntades hacia una actitud, si tú quieres, más de preparación para estos plebiscitos y para esta nueva constitución? ¿Qué tanto crees tú que eso pudo haber fallado en su expresión, si tú quieres, última, la de que la gente confiara que ese era el camino para salir de la situación en que estamos? Yo creo que hay una ingenuidad importante por parte de un sector de la clase política al pensar de que es posible decretar la paz en un documento escrito solamente entre políticos. Y que lo que hay que entender es que la paz no se decreta como tal y que el lenguaje de guerra, por lo tanto, tampoco sirve para solucionar los problemas políticos de fondo, y que lo importante hoy día es preguntarnos y resolver cómo mejorar la dignidad de la vida en Chile. Y eso pasa por temas que, por cierto, está el proceso constituyente por un lado, pero también por otro carril corren las urgencias sociales, por ejemplo, el tema de pensiones. Ayer hemos insistido con la necesidad de aumentar la pensión básica solidaria en un 50% y no en un 20% como plantea el gobierno, los sueldos, los medicamentos, la salud, los servicios básicos, etcétera, y por otra parte, el que no haya impunidad sino justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que esas tres dimensiones, proceso constituyente, urgencias sociales y derechos humanos, en la medida en que vayan avanzando, van a poder justamente, no te digo terminar con las movilizaciones, sino ir redireccionando su carácter hacia un sentido que apunte a la construcción de un nuevo Chile. Y eso es algo que está en veremos, porque las instituciones políticas de la cual yo soy parte, no hablo como un outsider en eso, no hemos dado todavía el ancho para poder ofrecer justamente esa solución, y esas soluciones, lo que hay que entender es que tienen que ser en conjunto con los sectores movilizados. Por eso yo saludo que se haya recibido a la Mesa de Unidad Social el día de ayer. Creo que es tremendamente importante la pega que se está haciendo para incorporar a independientes que tengan la misma condición de electibilidad que militantes de partidos políticos en el proceso constituyente. Lo que hemos insistido mucho desde el Frente Amplio y la oposición, de que los pueblos originarios tengan un espacio y escaños asegurados en el mismo proceso, y por cierto también el tema de la paridad entre hombres y mujeres, que también es fundamental. Entonces hay muchos elementos en los que hay que seguir trabajando, y el que haya presión ciudadana, yo creo que en la medida en que esta no sea, no destruya, porque yo creo que hay que separar cosas. O sea, cuando se quema el hospital de Coquimbo, por ejemplo, el tren de San Pedro de la Paz o el servicio de salud de Antofagasta, es algo que nadie puede celebrar ni validar bajo ningún punto de vista. Pero el que hayan protestas y el que la gente siga movilizada, yo creo que da cuenta de que hay un pueblo mucho más consciente que no va a permitir que le pasen gato por liebre como durante tanto tiempo lo hicieron. Entonces, eso es una advertencia para la clase política, de la cual, insisto, yo soy parte como miembro del Parlamento, y que nos obliga a trabajar más duro y con más sentido de urgencia.
Estamos conversando con el diputado Gabriel Boric. Gabriel, ha empezado a funcionar los diferentes elementos de este acuerdo, entre los cuales probablemente uno de los principales era esta comisión técnica, que fue escogida con 7 elementos de la oposición y 7 elementos del oficialismo. Ha habido toda una discusión, Gabriel, sobre qué tanto la gente puede verse representada directamente en esta convención constituyente o constitucional. Y ahí hay un punto donde inevitablemente se va a tener que tomar decisiones respecto de cuáles son los criterios por los cuales las personas independientes, las personas que tienen opinión o que pueden tener incluso ganas de participar, pueden participar o concursar con, de alguna manera, las mismas probabilidades que tengan las personas que militan en partidos y que por lo tanto tienen una canalización mucho más masiva y probablemente mucho más, yo diría, anticipatoria de los resultados. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ahí haya una convención constitucional que efectivamente refleje a las personas que hoy día están queriendo ser parte de este nuevo acuerdo? Primero, un breve contexto. Hoy día el Parlamento chileno está compuesto en un 97% por militantes de partidos políticos. Sin embargo, la sociedad chilena, solo un 3%, 5% de los ciudadanos militan en algún partido político. Si la Asamblea Constituyente no es un reflejo de la diversidad de la sociedad chilena, la verdad es que por sí misma no va a lograr los objetivos que se ha propuesto. Por lo tanto, es tremendamente importante que quienes son independientes y por lo tanto no militantes de partidos políticos tengan las mismas condiciones de electibilidad que los militantes. Ahora, yo creo que en ese punto en particular es en el que más se ha avanzado en esta comisión, porque me parece que hay conciencia de esta necesidad. Y se está discutiendo cuál es el mejor mecanismo, pero se ha abierto la posibilidad de que existan, a diferencia de lo que es el sistema electoral para las elecciones parlamentarias, listas de independientes. Hoy día los independientes no pueden hacer listas, sino que tienen que competir individualmente contra las listas de partidos. Y eso hace prácticamente imposible que sean electos. Ahora, eso genera otro problema, que es una dispersión en la votación de quienes uno supondría que tienen una visión más progresista respecto a esto, porque la derecha siempre actúa más ordenada en estas cuestiones. Pero me parece que el establecer la posibilidad de que independientes puedan formar listas es algo necesario para otorgar legitimidad al proceso. Y por lo tanto es algo en lo que se está avanzando. Yo creo que es algo que va a salir y donde va a haber humo blanco pronto, y lo que está más entrampado y en donde yo por lo menos espero que Chile Vamos y el gobierno entienda la importancia, es que los pueblos originarios puedan tener una representación diferenciada, o sea, mediante escaños reservados en la Convención Constituyente, porque han sido ignorados y violentados durante demasiados años en Chile como para tratar de ignorarlos una vez más. Y por otro lado, el que existan mecanismos correctivos respecto a la desigualdad de género que impera hoy día en la política chilena. Recordemos que en el periodo pasado el Parlamento tenía solo un 13% de mujeres y en el actual, con las correcciones que se hicieron, tiene solo un 23%. Por lo tanto, ahí todavía hay mucha pega que hacer y yo creo que hay espacio para avanzar en los detalles que se están discutiendo en esta comisión. Sí, hoy día incluso hay informes de prensa que señalan que buena parte de la traba en muchas de las cosas que se estaban conversando tienen que ver con lo que ya tú mencionaste, la forma en que eventualmente se pueden presentar los independientes para tener una igualdad de oportunidades a la hora de ser elegidos, pero también por cuotas de género y de pueblos originarios. Sí. Eso es así. A ver cómo avanza eso y en qué consiste la traba. Respecto a pueblos originarios, la derecha ha planteado dudas respecto de si es posible tener un padrón diferenciado que otorgue las garantías suficientes para que no sea impugnable posteriormente.
y por lo tanto lo que estamos impugnable. haciendo, ¿Por qué? ¿Constitucionalmente impugnable? No constitucionalmente, sino respecto a los resultados y a que no hayan alteraciones ni ningún tipo de fraude en el proceso de elección. Ya, okay. Entonces, lo que nosotros decimos es, los pueblos originarios, en Chile hay 9 etnias reconocidas, y por lo tanto debiera por lo menos cada una de ellas tener un representante, y además como hay un 12,8% de personas que se declaran indígenas en nuestro país, debiera ser un número parecido a los escaños reservados que tengan, y poder establecer 2 mecanismos de votación, que la gente pudiera elegir, que es la propuesta que han hecho sectores de los pueblos originarios, que la gente pueda elegir en qué padrón votar, por lo tanto que no haya una doble votación. Esto es un tema muy complejo de implementar, y por eso también se ha invitado al CERVEL para que nos pueda contar cuáles son las posibilidades de implementación. Mecanismos hay varios, y esto se ha hecho en otros países también. Esto no es un invento que se nos está ocurriendo ahora para sacarlo debajo del sombrero, sino que se ha utilizado en otros países y estamos viendo cuál es el mejor mecanismo. Pero el principio es que los pueblos originarios tienen que ser parte de esta discusión mediante escaños protegidos, porque de no tener escaños protegidos, evidentemente, por ejemplo, el pueblo Cahuéscar o el pueblo Yagán, que habitan hoy día en la región de Magallanes, no tendrían ninguna posibilidad de tener representantes, como no han tenido ninguna posibilidad de tener representantes históricamente en la Cámara de Diputados. Recordemos que hoy día, en la práctica, la única diputada mapuche es Emilia Nullado, siendo de que los mapuches constituyen por lo menos un 9-10% de la población que habita en Chile. Entonces, es un tema que para nosotros, por lo menos como Frente Amplio y como oposición, es bastante sensible, y por cierto para los pueblos originarios. Nosotros nos juntamos con la Asociación de Alcaldes Mapuche y nos planteaban que queremos ser parte de este debate. Entonces, el cómo hacerlo no es algo sencillo. Yo espero que la derecha, que Evópoli y RN por lo menos han entendido la importancia de esto, en la UDI se abran, y que no sea un veto que termine frustrando la democratización de este proceso. Respecto a lo de las cuotas de mujeres, las de las cuotas de género, porque no solo de mujeres, esto es complejo por lo siguiente, porque tú hoy día, como te decía antes, tienes un parlamento con un 23% de mujeres y un 77% de hombres. Eso evidentemente no representa una sociedad en donde el 51% son mujeres, y uno puede establecer ciertas correcciones que pueden ser previas o posteriores, previas a la elección o posterior a la elección. Lo que nosotros planteamos en un comienzo fuera que fueran posteriores, o sea, que existiera una corrección una vez dada la votación. Eso genera el problema de que tienes que bajar a candidatos que han sido electos por gente con votación menor, y por lo tanto se puede cuestionar la legitimidad de las mismas personas que lo reemplacen. Otra alternativa es establecer correctivos, por ejemplo, el que las listas sean integradas en un 50 y 50, o sea, 50% hombres y 50% mujeres, y no 40-60 como es hoy día, y en donde además las mujeres encabecen las listas. Hay diferentes mecanismos, se están explorando varios. Yo espero que pueda haber apertura para ello, y que finalmente veamos luz blanca pese a lo difícil que ha sido todo este proceso. A ver, déjame ver si te entendí. ¿El tema básicamente es un tema de mecanismo, o el tema es un tema de fondo, en el sentido de haber discrepancia en que tengan escaños reservados, o de cómo se puede materializar la representación electoral del pueblo mapuche para esos escaños reservados? Respecto al tema de los independientes y de género, el problema yo diría que es más bien de mecanismo, hoy día. Respecto al tema de pueblos originarios, hay una discrepancia de fondo, en particular con la UDI. En el Mercurio viene hoy día una nota de Libertad y Desarrollo, por ejemplo, en donde dice que se podría afectar el principio de representación, si es que hubieran escaños reservados para los pueblos originarios. Y nosotros decimos, por supuesto que se afecta el principio de representación, porque el principio de representación de los pueblos originarios ha sido ninguneado y violentado durante toda la historia de la República de Chile, y por lo tanto es necesario hacer una concesión a ese respecto, y ahí tenemos una diferencia que es de fondo.
y sin embargo yo soy un optimista empedernido en que vamos a lograr sacar adelante estas diferencias para que tengamos un proceso constituyente que sea efectivamente democrático, que tenga legitimidad social y que después el tiempo dirá y juzgará, pero que sea una constitución de todos los chilenos y chilenas, o de todos de quienes habitan el territorio de Chile, y no solamente de unos pocos como es la actual constitución de 1980. Por último, Gabriel Boric, tu partido, estás ahora con militancia suspendida, pero ha tenido además desgajos por otro lado, que fue el caso del alcalde Sharp, que salió con un montón de militantes. Con 70 personas. Exactamente. Y ha habido, como te decía yo antes, una discrepancia fuerte dentro del Frente Amplio. ¿En qué parada, qué calidad, si tú quieres, de fuerza tiene hoy día el Frente Amplio, a pesar de la representación parlamentaria que tiene, en términos de ser parte de una solución para el problema más que entrabar las cosas que están pasando? Yo creo que tenemos todos los elementos para ser parte de la solución y no del problema, y yo diría que los conflictos del Frente Amplio hoy día van más por otro lado. La fuerza histórica de las organizaciones de izquierda pasan por tener un vínculo y una implicación muy fuerte, sin ser un espejo ni un reflejo de los mismos, pero sí una implicación muy fuerte con los movimientos sociales. Y ahí hoy día se ha formado una fisura que es importante recuperar. Yo diría que ese es el desafío principal que tenemos hoy día, y ahí yo espero contribuir también con una autocrítica en su momento para ver cómo podemos mejorar ese aspecto. Pero sobre las diferencias tácticas respecto de cómo avanzar, yo creo que se van a ir resolviendo en el camino. Habrán reordenamientos en la política de alianzas. El Partido Ecologista Verde, por ejemplo, ha decidido no seguir formando parte del Frente Amplio, lo cual es legítimo. Si se sienten más cómodos en otra parte, es su decisión y está bien que así sea. Pero me parece que el Frente Amplio tiene todas las condiciones, justamente por todo lo que hemos aprendido en estos 2 años de existencia, 2 años y medio de existencia que tenemos, para seguir siendo un aporte a la política en Chile, y que de hecho se demuestra no solamente en lo que se ha logrado hasta ahora en el proceso constituyente, sino en otras iniciativas como el avance en la condonación del crédito con aval del Estado, en la reducción de la dieta parlamentaria, que la vamos a terminar de votar durante esta semana. De hecho, hoy día tenemos la última votación en la Comisión de Constitución, en haber prohibido el aporte de empresas a las campañas políticas, que fue una indicación de Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic, y una serie de otras iniciativas que hemos estado empujando, no sé, el agua en Petorca, que lo está llevando Diego Ibáñez, y una serie de otras iniciativas que me parece que sí son aportes a la política chilena y en donde podemos seguir colaborando a hacer de Chile un país más justo. Gabriel Boric, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya bien. Un abrazo grande, Fernando, y saludos a toda la gente de la radio. Chao, chao. Chao. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión.